Bueno, como veníamos señalando la clase anterior, eh, ¿qué habíamos manejado? Habíamos manejado lo que es el siglo de las luces. ¿Qué era eso del siglo de las luces? Entonces, hacemos referencia al siglo de las luces del siglo XVIII, que lo vimos muy bien con la lectura de Kant, que es la ilustración, y la lectura de Kant, que es la ilustración, nos señala, digamos, que esas grandes transformaciones que se presentan a través del desarrollo del pensamiento. Kant nos dice que nos da, en cierta manera, como una especie de filosofía de la historia para mostrarnos cómo es el proceso de la formación del hombre para llegar a la mayoría de edad. Entonces, el siglo de las luces es el siglo del cambio del desarrollo de la ciencia, del desarrollo de la cultura, con la enciclopedia, la ilustración, las transformaciones políticas, el origen de la revolución industrial hacia 1770. Bueno, todos esos procesos revolucionarios, transformadores del mundo, nunca había existido un siglo con tantos cambios y que prácticamente en un siglo pues le diera, digamos que le diera una transformación a la historia mundial. Y el siglo XIX lo va a ver de esa manera. El siglo XIX va a tener las profundas repercusiones. Por un lado, el desarrollo y el crecimiento del capitalismo, el desarrollo de la democracia, el desarrollo de la revolución industrial, el proceso de las contrarrevoluciones contra la revolución francesa, por ejemplo, el imperialismo, el avance en economía, la acumulación de capital y por lo tanto las deficiencias en las relaciones trabajo-capital, la gran crisis de las clases sociales, los conflictos sociales, el avance de la ciencia y de la tecnología. Bueno, es decir, el siglo XIX es un siglo de, si el siglo XVIII es de transformaciones, el siglo XIX es el de los resultados, algo así como lo que decía Kant, causa-efecto. Ya el siglo XIX es propiamente la transformación global del concepto de historia mundial. Sin embargo, ese siglo XIX está representado, diríamos que hay tres grandes pensadores que van a mirar ese siglo XIX y van a ser algo así como los que van a analizar esos hechos y esas transformaciones desde tres conceptos distintos, que es Carlos Marx, Max Weber y Emilio Durkheim, que van a mirar, diríamos que ese siglo XIX y van a analizar a ver por qué se dieron esas transformaciones y por qué se dieron esos cambios. Entonces encontramos el caso de Carlos Marx. Bueno, Carlos Marx pues indudablemente va a plantear que la sociedad que se ve en el siglo XIX y lo que ha llegado al siglo XIX en ese proceso histórico es un conflicto y una lucha de clases. Y por eso él es alemán, pero que vive en Inglaterra, va a analizar el corazón del capitalismo y se va a dar cuenta cómo ha evolucionado el desarrollo de las sociedades y plantea la teoría del materialismo histórico para mostrar que lo que le había enseñado su maestro Hegel, aquello de la dialéctica, de la tesis, la antítesis y la síntesis, pues él lo va a aplicar a procesos reales y a procesos económicos, para mostrar cómo la historia ha pasado por 5 etapas, desde una sociedad primitiva, pasando por una sociedad feudal, una sociedad esclavista, una sociedad feudal, una sociedad burguesa, y llegar a una sociedad comunista donde ha habido enfrentamientos entre la tesis y la antítesis. Por ejemplo, en el esclavismo existía la tesis que era el esclavo, el esclavista, y la antítesis el esclavo, y ese conflicto generó una nueva síntesis que vino a ser el feudalismo. En el feudalismo se presentó de nuevo una tesis, es el señor feudal, y una antítesis, el siervo, y genera un conflicto que genera una nueva síntesis, la sociedad burguesa. En la sociedad burguesa vuelve y se presenta un conflicto. Hay una tesis que es el burgués y una antítesis que es el proletario. Y vuelve a haber un enfrentamiento para llegar a una síntesis final, que es el final de la historia en el concepto teleológico del marxismo, que es en espiral y que hay un fin que es la sociedad comunista, donde se socializan los medios de producción y por lo tanto se termina el concepto de historia y la lucha de clases ya no existe y por lo tanto la lucha de clases ha cumplido su función en esos procesos dialécticos para llegar a un fin en el cual no hay por qué disputarse porque se socializan los medios de producción. Esta es una visión muy economicista del concepto de Marx. Él lo toma muy bien de Hegel, aplica la teoría de la dialéctica de Hegel para explicar el proceso histórico, el proceso del materialismo histórico y su visión economicista pues lo hace que lleve la visión de escribir el capital. Diríamos que esa es una visión muy importante porque analiza categorías centrales como la plusvalía, como la lucha de clases y la teoría de la revolución que es fundamental. ¿Y por qué la teoría de la revolución? Porque para Marx las transformaciones sociales deben hacerse por medio de la revolución. Los otros planteamientos van a ser desde el punto de vista evolucionista. La evolución de la sociedad diríamos que son los dos grandes procesos y Marx pues va a mirar lo que es el proceso de la revolución como el elemento fundamental, como conflicto de clases, lucha de clases, que llegan a transformar la sociedad.
La otra concepción, que es una concepción liberal, la va a manejar Max Weber. Max Weber va a tomar más de Immanuel Kant, sobre todo el desarrollo racional de la sociedad, y por otra parte, aquella relación entre causa y efecto. Es un proceso evolutivo que va transformando las sociedades. Si Marx se fundamenta en un economicismo, Max Weber va a ser mucho más abierto y va a mostrar las ideas que se han dado en la sociedad y que han transformado el proceso del siglo XIX. Por ejemplo, para el desarrollo del capitalismo plantea en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, como en el siglo XVI, pues las 6 y 17 las revoluciones llevaron a que ciertos sectores de Europa fueran mucho más conservadores, tendieran más hacia el ahorro, hacia otras cosas, que generó un espíritu mucho más de ahorro y de trabajo y de eliminar aspectos centrales en el moralismo católico, como por ejemplo la usura, y eso permitió que el capitalismo avanzara. Y eso explica él desde ese proceso de transformación cultural y religiosa, qué es lo que sucede en el siglo XIX, para explicar en cierta manera cómo está evolucionando el desarrollo del capitalismo. Él maneja lo que son la acción social. Las acciones sociales responden a una relación dialéctica entre causa-efecto, que lo toma de Immanuel Kant fundamentalmente. Y la tercera teoría, que es muy importante, pues es la de Emilio Durkheim, que se fundamenta en el positivismo de Augusto Comte. Y a su vez Augusto Comte pues tiene unos grandes maestros, uno de tipo liberal como Saint-Simon, pero también unos conservadores como los reaccionarios a la Revolución Francesa, como Luis de Bonal y José de Maistre, por ejemplo, que interpretan la sociedad y las transformaciones del mundo revolucionario francés como aquello que alteró el transcurso de la historia, y no son partidarios de esa revolución porque, pues, por un lado atacó la religión y por el otro lado atacó el poder de los monarcas. Entonces, desde una visión conservadora, pues no admiten o son contrarrevolucionarios desde el punto de vista del pensamiento de la Ilustración y el pensamiento de los ilustrados como Luc, como Montesquieu, como Voltaire. Es decir, estos van a ser, digamos que van a contrarrestar desde una óptica conservadora el pensamiento de los liberales franceses e ingleses. Y Augusto Comte pues va a plantear una teoría fundamentalmente para dar origen a lo que se llama la física social o la sociología, que es en cierta manera interpretar lo que ha pasado en el siglo XIX y dar una concepción epistemológica sobre la relación sujeto-objeto, por ejemplo, y sobre todo de un objetivismo histórico que va a ser la base del pensamiento de Augusto Comte. Augusto Comte plantea una especie, si Marx plantea una dialéctica de la historia, una filosofía de la historia, que tiene un fin, pues Comte plantea otra filosofía de la historia a través de lo que se denomina el espíritu positivo o el libro del discurso del positivismo, en el sentido de que la historia ha pasado por tres grandes etapas. Una etapa que es la teológica, donde sencillamente existía la especulación y diríamos que todo estaba relacionado más bien con la superstición. Una segunda etapa que es la metafísica, que habla de una explicación racional de la realidad, pero simplemente es una explicación y una digamos que una reflexión y una especulación sobre la realidad. Y tercero, el siglo que le corresponde vivir a él, el avance de la ciencia, de la tecnología, de la transformación, que es el siglo y la etapa positiva. Y la etapa positiva, pues es una concepción nueva epistemológica desde el punto de vista del análisis científico de la sociedad a partir de lo que nos han dejado o lo que han dejado las ciencias naturales, donde las ciencias naturales pues se fundamentan en leyes, y Comte pues va a explicar con leyes sociales por qué se dieron esas transformaciones anteriores y durante el siglo XVIII y las repercusiones que ha tenido en el siglo XIX. Entonces diríamos que el aspecto positivo es un análisis que lleva a que uno de sus seguidores más importantes, como Emilio Durkheim, pues se fundamenta en los hechos sociales y en una concepción objetivista de la historia. Es decir, cómo interpretar la historia a partir de una historia objetiva, donde el sujeto, diferente a Weber, donde el sujeto tenía una gran importancia por la tradición kantiana de Weber, y aquí pues es el objetivismo, sencillamente mirar los datos fríos y los hechos, cómo se ha ido transformando la sociedad. Paralelo a ellos, por ejemplo, diríamos que esas dos tendencias, la de Max Weber y la de Durkheim, son tendencias de concepción evolucionista, que están muy ligados al evolucionismo inglés de Charles Darwin, diríamos que el evolucionismo biológico, es decir, las sociedades evolucionan y van evolucionando, que en cierta manera pues es la filosofía del liberalismo. Es una concepción de filosofía de la historia que tiene un principio que es el siglo XVIII y no tiene fin porque apunta hacia el futuro a través del progreso, la transformación de la sociedad, el orden, etcétera, etcétera. Y
pues el representante es otro sociólogo que va a tener otra visión aquí fundamental como Herbert Spencer, que pues va a hablar lógicamente del capitalismo de manera abierta, es una transformación de la sociedad, es la lucha del más fuerte contra el débil, tomando la teoría biologista de Darwin, y por eso a Spencer se le habla de que de cierta manera es uno de los iniciadores del llamado darwinismo social, el que compite, el que tiene más fuerza, el que tiene más capacidades, pues se traga al más frágil y al más débil. Entonces diríamos que ese es unos elementos para poder entender ese siglo de transformaciones del siglo XIX, que son las secuelas de ese siglo XVIII, ese siglo de las luces, pero desde distintas ópticas las van a analizar. Dos grandes corrientes de pensamiento que originan tres grandes pensadores o cuatro grandes pensadores con Spencer para mostrar esa lectura. Uno, la forma de terminar el desarrollo de esa sociedad y la lucha de clases es a través de un proceso revolucionario. Diría Carlos Marx, la lucha de clases se termina a través de un proceso revolucionario donde se socialicen los medios de producción y por lo tanto se termina y es el fin de la historia porque se llega a una sociedad socialista. O evolucionismo, que está muy ligado a la socialdemocracia, está muy ligado al liberalismo. Hay liberales muy conservadores, liberalismo conservador también, que se manifiesta, pero que es, de cierta manera apunta que es una teoría evolutiva. La sociedad evoluciona, va evolucionando y lógicamente hay una competencia, el más fuerte pues sobrevive sobre el más frágil, pero hay que mitigar eso. Por ejemplo, el liberalismo de izquierda que termine la socialdemocracia, dice hay que mitigarlo. ¿Cómo? Ya Adam Smith, que era el teórico del liberalismo, de la riqueza de las naciones, había dicho la teoría de la de la copa llena. El momento en que la copa se rebosa para los capitalistas, se inunda de agua, inunda la sociedad y la sociedad pues adquiere utilidad, es padre del utilitarismo en cierta forma, después venta lo va a tomar y esto Armil, esto genera una utilidad para todos. Es decir, tenía una concepción moral de que si el liberalismo llegaba en determinado momento a tener mucha acumulación de capital, eso iba a redundar en beneficio para toda la sociedad. Digamos que ese modelo de liberalismo de izquierda permite en cierta forma ver que el evolucionismo por la vía del capitalismo se puede llegar a una sociedad justa. Entonces, estos tres pensadores, o con Herbert Spencer cuatro, pues analizan desde el punto de vista de la sociología cómo se transforma el siglo XIX. Indudablemente, pues el estatuto científico que dé el positivismo de Augusto Comte y que fundamentalmente va a Durkheim para crear una nueva ciencia que Comte había señalado como la física social y Durkheim va a hablar como sociología, pues va a dar uno de los grandes aportes y una de las grandes lecturas para cabalgar entre el siglo XIX y XX, para leer los siglos anteriores, pero también para proyectar y para mirar los grandes fenómenos que se van a presentar a inicios del siglo XX y que van a tener una profunda importancia en la evolución de la historia hacia el siglo XX. Entonces diríamos que eso es lo importante aquí para señalar esos pensadores y las distintas corrientes filosóficas y las influencias que han tenido cada uno de ellos.